¿Qué onda? A huevo se tenía que ver, pues. Sí, es que así, se tenía que acomodar todo así. No, no andes grabando antes de tiempo. Ya, es que ya estoy grabando el saludo. Hola, soy Natalie Williams. Me honra nuevamente estar aquí con ustedes grabando este podcast. Agradezco infinitamente a las personas que me han escuchado hasta el día de hoy y que siguen adelante en este proyecto conmigo. La verdad lo aprecio demasiado. Me encanta esta faceta en la que me puedo expresar y explayar. Y el día de hoy nuevamente me acompaña mi amiga, mi terapeuta, confidente, etcétera, 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 Rubí del Cid. Me da mucho gusto que estés aquí otra vez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo donde nos escuchen, que espero que sea por todos lados. Sí. Me da mucho gusto saludarlos. Hola Natalie, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Excelente. Pues hoy tuve un día de descanso, digo, ayer estuvo ahí medio movido el día, que yo estaba muy cansada por mi fin de semana, que estuvo medio intenso dentro de mis actividades, trabajo y aparte pues el círculo de mujeres que te digo que tuve. Me pegó el cansancio ayer y me noqueó. Para empezar me había desvelado, que es algo que casi no hago, y fue así como un día de reponerme. ¿Tú qué onda? Bueno, cuando manejas energía, como tú el fin de semana, que estuvo pues el círculo de mujeres, necesitas reponerlo y es una manera de manifestación de que tu cuerpo está cansado y es por toda la energía que se manejó, ¿no? Entonces es muy normal ahorita que hayas estado ayer noqueadísimo, pero es una manera de reponer y es la mejor. Sí, de hecho yo por eso me dejo ser. Eventualmente vamos a hablar como más sobre ese tema, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que hemos estudiado y pues lo que sabemos de la espiritualidad, misticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que conozcan más de Rubí y también de su servidor. Híjole, yo creo que este tema de la espiritualidad y todos sus recovecos, porque tiene muchísimas ramas, es un tema muy largo, ¿no? Extensísimo. Y yo creo que el camino te va llevando, de que yo recuerde cuando estaba chiquita, de repente en la casa de mi abuela encontraba por ahí ciertas cartas españolas y que ella decía, ¿para qué usarán esto? Ok, ¿qué será esto? Y en la prepa me acuerdo que yo le leía las cartas a mis amigas. ¡Wow! Reportada. Chamaca haciendo brujería. ¿Sabes qué? Lo más curioso es que les leía los naipes. O sea, los naipes en donde tú ves los haces, las picas, los corazones. Son cartas, tú las ves y dices, ay, está jugando cualquier cosa la chamaca. Pues sí, ajá, buen punto. Pues no, esta eres tú de acá y este es el que te gusta. ¡Wow! ¡Qué padrísimo, Rubí! En la prepa es donde más me empezó a llamar la atención, ¿no? Todo lo que era las lecturas de cartas. Me acuerdo que alguna vez me leyeron el tabaco, el cigarro. Entonces es donde empecé a conocer un poquito más sobre temas de adivinación. Porque Okay. son temas de adivinación, ¿no? Realmente yo te mentiría si te dijera que estudié lo de la lectura de cartas porque nunca lo he estudiado. Sí. Se me da lo de leer las cartas, sé leerte el tarot, sé leerte las barajas españolas, sé leerte los naipes, pero es bien curioso, a veces me hablan y a veces no me hablan, y a veces me preguntas, no sé, si mañana voy a salir a correr y me responden que te vas a ir a la luna, o sea, me responden lo que ellas quieren decir. ¿Sí? No es como que un esquema o de dónde referirme, ¿no? Porque simplemente abro las cartas y empiezo a ver. Ok, pues fíjate que yo, hablando del tarot, yo solamente leo el tarot, no leo los naipes. Creo que no estoy yo conectada con los naipes, ni con la española, solamente el tarot. La historia está bien, a ver, ya he mencionado aquí a mi amigo Alain, que tú también lo conoces y todo, y aquí andamos también por él, independientemente de todo. Vamos a
bien querida. Sí, ajá. Todos nosotros, claro. Y muy recomendado, Sí. Pausa y ponemos así como que comercial. Si alguien necesita un psicólogo muy bueno en Hermosillo, se lo recomendamos totalmente. Y también por otros lados en donde estén, porque también hace consultas por videollamada. Le hacemos el comercial, ampliamente recomendado como terapeuta. Exactamente. Lo digo en experiencia propia. Luego hablaremos puntualmente de Alain. Va a estar en el podcast. Entonces sí vamos a hablar puntualmente sobre su servicio, que la verdad está padrísimo su servicio también. Pero bueno, acabamos el comercial y este personaje tan valioso en mi vida, en mi película de vida, él me leyó el tarot por primera vez. Mira. Sí, nunca, jamás yo, no. De eso. No, entonces a mí me regaló un tarot que él compró para él. O sea, él lo quería usar ese tarot. Ya me había leído a mí el tarot en otras ocasiones. Yo me iba a venir y me hizo este regalo, un tarot. Y yo de que, ¿y qué hago con él? Le dije a Alain, pues no sé. O sea, ¿sabes? No sé, yo no sé tirar el tarot. O sea, no sé. Y me dio su manual. Paréntesis, me lo prestó, no me lo regaló. Cerrar paréntesis. Su primer casi de sus primeros manuales para aprender a tirar el tarot. O sea, me dio un libro, o sea, sí me dio un libro de teoría. Pero la teoría que yo tengo en ese libro no es la misma de mi tarot. Le faltan cartas, porque ya ves que varía si son 20 o 21 arcanos mayores. Entre los menores sí. Y demás. Ajá. Bueno, entonces estaba diferente y yo dije, bueno, pues es que no me concuerda. Yo ya había sacado así de que una carta, 2 cartas y me iba a la teoría directa de mi tarot porque tiene su propia teoría. Y yo como que iba conociendo un poquito, ¿no? Yo le llamo un día y le digo, Alain, tírame el tarot. Entonces se conecta en videollamada, hace su proceso para pedir permiso y todo. Y en eso me dijo, Natalie, dice tu tarot que lo agarres. Y yo, es que Alain, no sé, o sea, no he encontrado como la forma, ¿no? Entonces me dice, agárralo. Te está diciendo que lo agarres, porque es la única forma en la que vas a aprender. Pues yo le pedí a mis amigas de que, oye, déjame leerte el tarot, porque pues con quién más, o sea, ¿a quién más le iba a poder decir yo, oye, necesito experimentar, ¿sabes? Y se los empecé a leer y una de ellas hizo cita con Alain y le dijimos lo mismo. Y ahí fue cuando yo dije, órale. Ahí fue cuando yo dije, bueno, o sea, no necesitaba esta confirmación, pero ya la tengo. Después de unas tiradas del tarot que tiene, yo digo que es mi alma mater, que es Lorena Barrera. Me aventé unas tiradas del tarot y de oráculo con ella y yo ya entendí todo. Y es como ahora yo tiro el tarot. Poquito de aquí, poquito de allá. Ya agarré la forma, a ti ya te tiré el tarot. Y ya tiene como esa esencia que es como muy mía. Mi tarot es muy espiritual. Mi tarot cuando no habla es porque son cosas muy de la Matrix y a él no le gusta. O sea, yo me doy cuenta. Porque cuando tú me preguntan, ay, y me voy a poner de novia, por ejemplo, ¿no? Y es así de que... Y no, el tarot es como de, a ver, mijita, te estoy diciendo primero que te tienes que conocer y que te tienes que cuidar y que tienes que tener amor propio y luego va a venir el amor. Pero si tú no te amas, o sea, sabes, así como, y me voy a comprar un carro, pues es que primero tienes que estar abajo y tienes que fregarle el trabajo para tener dinero. O sea, siento que es muy, muy así para contestar. Y de mis tarots, de mi tirada del tarot más fuertes han sido las tuyas, Rubí. Tu tirada del tarot, ¿te acuerdas que yo me acuerdo que hasta temblé y que yo decía, ¿pero qué es esto? Dije yo, ¿qué pedo? Fíjate, yo ya estoy acostumbrada. No, sí, pero yo no. O sea, esa vez, o sea, yo lo sentí, no vamos a hablar de qué fue lo que le dijo el tarot, pero así fue como de, ¿a qué hora te vas a quitar la venda de los ojos? Pues esa energía de, si ya lo sabes, ¿qué estás haciendo aquí? Es que muchas veces somos muy básicos, ¿no? O sea, eso es como me dices, oye, pues me voy a comprar un carro. Son preguntas muy básicas que en realidad nosotros ya las conocemos, ya conocemos la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi andar con las lecturas, yo creo que dejé de tener como que esa ansiedad de que me estuvieran leyendo o de tener la necesidad de agarrar las cartas. Aprendí que toda nuestra vida son consecuencias de nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, yo siempre decía, lo que las cartas te dicen es como que un bosquejo de lo que puede suceder, ¿no? Si a ti te dicen, oye, pues mañana te va a atropellar un carro blanco, no vayas a cruzar por esta calle, y vas y cruzas la calle, pues obviamente te va a atropellar el carro blanco, pues entonces
es como que, ok, puede suceder esto y te da las opciones de poder elegir. Todo lo que es la metafísica china, de todo lo que se habla, dicen que nuestro destino cambia cada 2 horas. Ok. Yo no domino todo lo que es lo chino, ¿no? Pero los chinos son una cosa espectacular. Con el ai chi, con todo, o sea, la metafísica china es una cosa muy exacta. Pero ellos dicen que nuestro destino cambia 2 horas porque pues obviamente nosotros conforme vamos caminando vamos tomando decisiones y vamos haciendo acciones, ¿no? Claro. Pero también no sé si sea pues en base a los cortos años que tengo caminando por esta vida, que sí tenemos cosas que ya vienen destinadas para nosotros. Porque pues obviamente nosotros como espíritu, como alma, tenemos ciertas cosas que decidimos aprender en esta vida, ¿no? Para poder trascender, que esos son temas ya muy profundos. Y esa parte de las cosas que nosotros ya decidimos desde antes de venir al mundo, o sea, es la parte que traemos escrita, ¿no? Y conforme vayamos tomando decisiones, es como van cambiando, ¿no? Pero al final lo que vamos a aprender para poder trascender es cómo vamos haciéndolo. Pues tenemos un libre albedrío al final del día. Exacto. Que nosotros sabemos que tenemos la capacidad de ser una persona mala, ser una persona buena, pues nosotros elegimos qué es lo que vamos a hacer. Exacto. Y lo mismo pasa, pues, o sea, con las cartas. Yo me acuerdo que antes era de que, por favor, léeme las cartas. O sea, te lo juro, o sea, era de, es que no quiero, porque, o sea, yo siento que realmente fue una persona muy básica, una persona muy de la Matrix. Pues obviamente hay muchas cosas que te hacen tener ciertos apegos, ciertas necesidades, ciertas inseguridades, y que tiene que ver con todas las cosas que vas viviendo a lo largo de los años, ¿no? Y sí, antes era de que da un paso y léeme las cartas, y dame esto y léeme las cartas, pero también sé que el hecho de que te abran seguido las cartas no es bueno, porque va a llegar un momento en que las vas a y te van a mandar por un tubo. O sea, porque por más que tú hagas las cosas y que te digan, oye, pues si vas y te lees las cartas con una persona, y luego te lees las cartas con otra persona, y luego te lees las cartas con otra persona, o sea, lo único que haces es estar abriendo canales que no estás cerrando y que al final del día dependen de tus decisiones. Claro. Es algo muy interesante. Sí, digo, a mí me gustaría agregar que el tarot no es para uso cotidiano. Y yo hablo vuelvo al punto, mi tarot es tan espiritual que yo nunca he sentido algo denso. Me refiero a una energía negativa que no. Sí me ha tocado, al momento que yo pido permiso, pedir que únicamente estén en mi rango de trabajo o seres, entidades, etcétera, que estén dentro de la frecuencia de la luz. Y sí me ha tocado que las entidades que no están dentro de la frecuencia de la luz se quedan fuera de mi radio, y lo he visto, y no lo cruzan, porque lo hago con todo el respeto al mundo, ¿sabes? Pero el tarot te ayuda muchísimo cuando estás en una encrucijada. Es una guía. O sea, sí, pero una encrucijada que tú dices, ya no sé para dónde. Es una herramienta, pero no debes de abusar de ella. Yo lo siento más desde no eres capaz de tomar una decisión. O sea, me voy a regresar un poquito a lo del psicólogo, el tema de Alain, pero vas con un psicólogo, pero tienes fecha de caducidad. Vas y te leen el tarot y que les leo el tarot y me dicen, ¿cuándo tengo que volver? Y yo, no tienes que volver. O sea, si quieres ya no vuelvas nunca. Pero si tú sientes en un momento de tu vida que estás en una situación en la que no sabes, por más que quieres tomar una decisión y no puedes, y ya de plano estás o me voy por camino A, camino B, el tarot te ayuda. Claro que sí, pero no es que tú necesitas venir cada semana que te lee el tarot. Pero yo siento que han hecho un mal uso del tarot y viene desde ahí, ten cuidado porque te lo están sacando, de que es que te vas a morir en 3 años, pero si vienes te vas a vivir, o sea, sabes, o sea, te empiezan a encriptar este tipo de mensajes. Claro que la gente cree y claro que la gente vuelve. Entonces para mí sí te ayuda mucho, pero al menos yo me he dado cuenta con mi tarot, es como de no me hagas preguntas que ya sabes la respuesta, porque hay una necesidad y una carencia de tener que creer en algo, que es lo que la gente busca en base a carencias muchas veces, ¿no? Falta de confianza. No, tienes que creer en esto. Totalmente eso de que no es una herramienta que tengas que hacer uso. Por ejemplo, yo sí lo vine aprendiendo, porque sinceramente yo sí tuve muchas veces esa falta de confianza, como tú dices, ¿no? En tu andar. Hay cosas que a mí me dijeron y que yo dije, ok,
sé esto, con toda la paciencia del mundo voy a esperar a que se me presenten pruebas que me sigo. Oye, es que a mí me dijeron que esto por las cartas me van a tachar de loca. Y te lo juro que había cosas que me dijeron y que con toda la paciencia del mundo, un año después, se me presentaban las pruebas y yo, aquí está. Ok. O sea, consciente de ciertas cosas, pues, o sea, pero también, como son cosas que no todas las personas están conectadas y no todas las personas creen, pues no es como que algo que puedas ir diciendo por la vida, así como, o sea, como yo, oye, pues es que las cartas me dijeron esto. Porque la gente te va a decir, estás mal, pero sí pasa. Sí, aparte hay que recalcar que la lectura del tarot es una lectura energética. Es tu energía en ese momento que se te están tirando el tarot, los naipes, las cartas, la baraja, como le diga cada quien. Entonces, si tú, vamos a suponer, te dice el tarot, oye, te vas a caer, y tú vas con la mentalidad de que el tarot te dijo que te ibas a caer, te vas a caer. Energéticamente, claro. Entonces volvemos a lo del destino. Si a ti te dicen, oye, te vas a caer, pero en ese momento tú dices, pero no me quiero caer, lo quiero reajustar. Claro que se reajusta. Es la energía que se mueve en ese momento, es lo que traes en este momento. Pero si tú, o sea, hay algo en lo que tú no coincides, vamos a suponer que te dice el tarot, ¿sabes qué? Te vas a enamorar tanto de la pareja que estás que te vas a olvidar de ti y vas a engordar. Es un ejemplo, ¿no? Y tú dices, claro que no, o sea, yo no quiero someterme a un hombre, por ejemplo, no quiero someterme a un hombre y no quiero perder esta parte física que me ha costado tanto tenerla, entonces voy a irme con cuidado. O sea, ¿lo podemos hacer? Sí, o sea, sí lo podemos hacer. Y la verdad, yo, desde que yo empecé a usar el tarot, no me leía tanto el tarot. O sea, Alain exageradamente me ha leído el tarot 5 veces. Estoy exagerando porque sé que fueron menos. Y yo me he leído el tarot 2 veces, y una sí fue de mis seres de luz que me dieron la información, y otra fue porque mi hermano quería hablar conmigo. Tengo el oráculo y no lo agarro. O sea, lo llego a agarrar algunas ocasiones. El día del círculo lo agarramos y yo dije, no tengo nada que preguntarle. O sea, yo sé que yo puedo hacerme responsable de mis actos en este momento. Pero siento yo que cuando a mí me hicieron la confirmación de, oye, lo que dijiste estás bien, yo dije, tengo que confiar en mi instinto. Y de ahí fue que yo me solté. Ok. Sí, es que lo vas puliendo, pues, y se va puliendo, y yo siento que entre más tiempo tengas, por ejemplo, con tus cartas, más energía y más cargadas están, y te pueden hablar de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, en este rango de la espiritualidad, empecé precisamente por las cartas. Te digo, me tocó que me leyeran el tabaco, me ha tocado que me hagan limpias, empecé por ese rango, ¿no? Y después me tocó conocer sobre las cartas astrales, sobre tu carta natal, sobre la compatibilidad de parejas, que ya ahí ya estamos hablando de cálculos numéricos, ¿no? O sea, numerología. Ajá, yo veía así, me acuerdo que cuando conocí a mi esposo que andábamos quedando, le dije, a ver, pásame tus fechas. Y ya me puse, le saqué su carta natal y yo, ¡a la madre! A ver, eso sí me gustaría saber, porque yo te saqué tu numerología hace unos días, yo ya estudié también numerología. De otras maneras, hay muchas formas de numerología, hay muchas teorías de numerología. Yo tengo un nivel básico, voy a decirlo así. Estoy a punto de entrar a un curso, pero a mí me gusta la numerología pitagórica, pero la verdad es que estoy muy interesada en estudiar la de la cábala. Entonces, bueno, ahí voy para allá. Pero a ver, yo saqué tu numerología, pero yo quiero saber qué supiste tú. O sea, cuando sacaste la carta natal y todo esto. Yo, por ejemplo, aprendí que tenemos, por ejemplo, los signos, ¿no? Estamos hablando de los signos, de qué es tu signo solar, lo lunar, tu ascendente. Si Venus lo tienes en tu casa 7, sí, o sea, todos los planetas están situados en ciertas casas a tu hora de nacimiento, ¿no? Entonces, somos como una combinación de todo, nada más que en ciertas casas, como la pareja, el hogar, la profesión, los negocios, o sea, tienes como que hay partes en las que se te dificulta un poquito más, hay cosas en las que se te da más. Entonces, cuando saqué las cartas natales, más que nada era básico eso, ¿no? Era como muy básico porque como no soy experta en eso, el programa lo arroja básica, o sea, es una cosa básica, pues no es un estudio a profundidad. Ajá.
pero lo que sí sé es que sí tengo ahí una combinación, pues es una combinación bonita, puedo decirlo, porque yo soy solar en Géminis, soy lunar en Cáncer y soy ascendente en Escorpio, entonces tengo una combinación algo bonita. Ok. En eso de las cartas es más que nada eso. Y por ejemplo, las compatibilidades de pareja te dicen, por ejemplo, en qué son afines, en qué aspectos se puede así como dificultar en la relación. Te dan así como que las cosas básicas para que puedas tener una supervivencia más bonita. Supervivencia. Qué interesante término. Yo definitivamente no quiero una supervivencia en mi pareja. Es que fíjate que yo ya lo he comentado antes, no tengo tanta afinidad con todo esto astrológico del ascendente, que el no sé qué, y que la luz, y que esto, y que el sol, y que la luna, y que dónde está posicionado el planeta, pero sí lo estudio. Es muy difícil, la neta es un tema bien difícil, pero cuando me clavo, porque yo digo, a ver, hay un movimiento energético, yo lo siento, necesito respuestas, y las respuestas casi siempre te la dan los astros y los planetas. Sí. A Mercurio retrógrado. Fíjate que yo, o sea, a pesar de que, claro, he tenido movimientos sobre Mercurio, porque ahorita está, de hecho, todos están ahorita así, están como locos poseídos. Sí, pues, pero estábamos todos, casi todos estaban retrógrados, o sea, estábamos en una locura energéticamente y no mucha gente se dio cuenta, y está bien, qué bueno, si no les pasó nada, pero a las personas que sí nos pasaron es porque dices, a ver, mijita, agarra el rollo, ¿no? O sea, ya. Entonces yo desde esa parte, yo sí les agradezco que vengan y me sacudan, pero admito que antes para mí no era igual. O sea, era como pero ¿por qué a mí? Y ahora es claro, me tenían que dar orden y estructura. Y tú dices, oye Natalie, pues sí, tú tienes mucho orden y estructura, pero la riego. Y me vienen y me vienen a dar más orden y estructura. Y ni modo. Pues es que somos seres humanos, al final. A fin de cuentas. ¿Sabes qué? Yo sigo a una persona que me gusta mucho cómo maneja la astrología y la pueden encontrar como mi astral. Si a ustedes les gusta un poco de la astrología, ella tiene muy buen autor y pueden revisarlo con ella. A mí me gusta mucho cómo maneja ella lo que es la astrología. Y son temas muy interesantes porque en realidad todos nos manejamos en base, los números siempre son bien exactos, los planetas que nos tocan en nuestra hora de nacimiento, lo que nos siguen, los movimientos como comentaba Natalie, que nos traen ahora sí que esas sacudidas que de vez en cuando nos hacen tocar fondo, pues nos hacen seguir creciendo, ¿no? Con ella pueden ver ese lado. Natalie mencionó también a otra de sus máster, que ya la verdad me ha tocado escuchar sus podcasts y escuchar a ella todo lo que ha hecho, y es bien interesante. Ella es una persona con mucho conocimiento también, y es un poquito de lo que yo he podido ver en lo que son las redes sociales. Generalmente no me baso mucho en eso porque hay muchas personas ahorita que son como aficionadas, ¿no? Que están en el camino y siguen aprendiendo, pero hay muchas personas que de la misma afición que tienen, son personas que ven una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero no lo terminan de estudiar. Y es bien importante eso porque hay ciertas cosas que no se deben de olvidar, ¿no? Cosas básicas, como lo que es los elementos, los puntos básicos que debemos de tener para poder tener así como que nuestros objetivos claros, que no debemos de olvidar, ¿no? Entonces por eso hay muchas personas ponen rituales, por ejemplo en internet, y de repente dices, bueno, nada más vas a agarrar un vasito, un limón y esto, ajá, ¿y cómo lo vas a intencionar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué elementos vas a utilizar? ¿Cómo los vas a utilizar? ¿En qué momento vas a poner esto? ¿En qué momento vas a poner lo otro? Y yo creo que hay muchas cosas en internet que no terminan de estar completas. Por eso las cosas que vamos conociendo hay que leer, hay que investigar también antes de dejarnos guiar por cualquier cosa que podamos ver, ¿no? Ok. Fíjate que hablando de este tema de un ritual, a mí me gustan los rituales, la verdad. A mí me gustan mucho los rituales y yo, jeje,
pero yo sí soy muy ordenada, ¿no? O sea, muy ordenada, pero yo me he dado cuenta que sí me permito, desde tengo que improvisar, no sé cómo, no sé ni qué voy a hacer, pero yo sé que en ese momento se me van a abrir los canales y algo va a ocurrir, ¿no? Es que te dejas ir por la intuición también, sí. Y eso es algo básico también. Sí. Lo que me he dado cuenta que yo no necesariamente, digo, estoy hablando que inicié sí haciendo rituales tangibles, rituales físicos, pero yo ya llegué al punto, obviamente esto cada quien lo va a hacer de forma diferente, pero ya llegué al punto en el que no necesariamente tengo que tener todo. ¿A qué voy? Si voy a hacer una meditación, no necesito tener incienso, no necesito tener a los 4 elementos, ni prender la veladora, ¿sí me explico? Ya que si voy a hacer una ceremonia, ahí sí, porque es el respeto a todos los elementales, claro. Pero yo antes sí sentía, por ejemplo, no sé, voy a hacer el ritual de la canela y yo de que quiero tener prendido mi altar y para limpiar una vela, quiero meditar prendido. O sea, sí, de inicio sí es bien importante porque es tu prueba física para conectarte con la magia, pero eventualmente te vas como conectando tanto que no necesitas hacer un previo de 1 hora y ya lo puedes hacer a lo mejor en 15 minutos y lo haces bien entregado porque ya tú vas fluyendo, porque yo la neta sí era de que no quiero que se me olvide ninguna palabra, no quiero, o sea, si a mí me enseñaron que era A, B, C, D, E, y yo ahora es bueno, a lo mejor un día voy a hacer el A, y no voy a hacer ni el B, ni el C, ni el D, pero le voy a meter esto nuevo, y es algo que ya es mío. Es que es el objetivo. Exactamente. O sea, y es a lo que quieres llegar. Por ejemplo, yo siempre he escuchado mucho todos los tipos de magia de los que se habla, ¿no? Que si es la blanca, que si es la negra, que si es la roja. En lo personal, y esto es muy propio, yo no creo en colores, yo creo en intenciones. Exactamente. Yo siento, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide, pero yo siento que cuando la categorizan así, tiene un tanto que ver con la santería, que no es lo mismo. Y eso es bien importante. No es lo mismo. La santería es una religión y todo muy bien y resulta y está perfecto y yo respeto mucho la santería. Pero yo siento que del lado de la espiritualidad no existe colores así, no existe. No, o es una buena intención o es una mala intención. Y la intensidad con la que tú lo pongas, o sea, es el resultado que vas a tener. Sí. Eso es algo, híjole, que no tiene ninguna pérdida. O sea, es y es. Sí. Así es. Sí, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, antes de casarme y de tener a mi niña más pequeña, yo me acuerdo que hice una lista mágica y 4 años después de haber hecho esa lista mágica empezaron a pasar las cosas que yo había escrito. Pero en ese momento pones toda la intención a lo que quieres lograr, a lo que ya está, no en base a una carencia, no en base a un deseo, sino dándole ya lo tengo. Exactamente, la famosa ley de la atracción. Y pasa en el momento que tiene que pasar, porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, y cuando se nos llega no sabemos qué hacer con lo que pedimos porque no estamos preparados para tener aquello que estamos pidiendo. Entonces yo siempre siento que las cosas llegan en el momento en el que tú realmente estás preparado, cuando son cosas que eres consciente de hacerlo, ¿no? Digo, aquí esta lista me empezó a funcionar hasta 3-4 años después de que la hice. Entonces, y fíjate que muchas veces nos pasan las cosas y nos pasan de largo y no nos damos cuenta, aunque lo tengamos en una lista. Y yo siento que ahí es donde también nos falla, que a lo mejor pedimos algo y no nos dan y no estamos abiertos a recibirlo de la forma en que nos están manifestando. Tenemos una idea de cómo lo queremos, pues. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a que no se deben de poner ni colores, ni nombres, ni fechas, ni nada. O sea, las cosas del universo va a hacerlo de la manera en la que tú lo tengas que recibir, y ahí es la parte en la que o sea, tú comentas, pues, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que a lo mejor si pedimos, no sé, 50 pesos,
y de repente nos llegan de un lado y nosotros, no, es que yo los quería del lado izquierdo, no los quiero del lado derecho. O deja tú, nos llegan 20 pesos y tú no, pero es que yo no quería 20 pesos. Y tú, bueno, pero primero van los 20 y luego van 10 y luego van 5 y vamos a completando los 50. Ah, no, pero es que yo los quería de un jalón. Entonces esto no es parte de lo que yo había pedido. Sí, pues, o sea, no dejas que fluya de la manera en la que tiene que fluir para llegar a ti. Pero eso lo vas aprendiendo conforme vas caminando y conforme vas teniendo una apertura y una conciencia diferente. Pero hay personas que, Rubí, nunca no llegan a eso. Es que mucha gente se queda en el camino. Es como las imágenes, ¿no? Donde tú ves a aquella persona que está buscando un diamante y que se rinde a cierta parte del camino y le da un cachito más y ya lo hubiera tenido. Entonces, no sé realmente de qué dependa eso. No sé si no le corresponda en cierta manera vivir a esa persona ciertas etapas de su vida, pero híjole, sí, muchas personas se quedan en el camino porque se desesperan. Fíjate que yo aprendí que también esa fue su elección antes de venir a la Tierra. Entonces, o sea, sí, a mí me ha tocado estar en la posición en la que yo digo, híjole, esta persona a mí se me hace que jamás va a poder comprender un tema espiritual y no desde el yo sé más que tú, sino el de, es que cada vez se despega más de poder llegar a ese sitio, ¿sabes? Y a la vez me ha tocado que yo digo, esa persona tiene todo el potencial y ella es la que decide despegarse. No vayas a voltear a verme. Híjole. Es que, mira, yo sé que es muy difícil el alternar una vida de la Matrix y una vida espiritual activa, las dos. Es muy difícil. Para mí es muy difícil y eso que yo tomé una decisión muy drástica para poder estar en este camino. No me quiero imaginar ustedes que tienen que estar con su familia. Yo siento que ya mi familia ya la tengo como un poco, luego hablamos de la familia, pero ya la tengo como un poco ya mentalizada, pero al principio sí era como de que Natalie, estás mal de la cabeza. No sé qué nos estás hablando, pero yo aprendí a aceptar que ellos están en otra posición y no desde el que no pueden llegar a donde estoy yo. Es que ellos tienen sus propias decisiones, su libre albedrío, y es por eso que no están en donde estoy yo. Entonces es como, respeta su proceso. Y yo de que, ok, de que me gustaría que estuvieran aquí en donde estoy yo, sí, pero yo no puedo jalarlas porque ellas decidieron quedarse allá. A todos nos pasa cuando empezamos a caminar y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que nos pasan y que nos sentimos bien, sobre todo cuando nos sentimos bien. Queremos que las personas que nosotros amamos también logren esa parte de sentirse plenos, de sentirse libres, de sentirse bien. Pero es lo que dices tú, pues, o sea, es bien difícil aprender a respetar el proceso de cada quien. Yo, por ejemplo, a mí me dijeron claramente, no, a esta persona en esta vida no le corresponde. Uh-huh. Y es una persona a la que yo amo, o sea, con todo mi ser, pues, y yo digo, ¿por qué no? No sé, pero en esta vida no le corresponde. Y en esta vida te corresponde a ti, pues, ¿y qué vas a hacer tú con lo que te corresponde hacer? O sea, entonces, es bien difícil quitarte de los apegos emocionales, del amar a tu familia, de que muchas veces dices tú, a la madre, o sea, hay una persona que una vez me dijo, cuando tú estás en el camino del conocimiento, es un camino muy solitario, porque no todas las personas te entienden. Sí. Y no con todas, pues, o sea, entre más vas conociendo y más vas caminando, de repente te dice, oye, pues es que pasa esto, y todo el mundo se te queda viendo así como que, ajá, y llega un momento en el que no puedes hablar con las demás personas de las cosas que tú vas aprendiendo, entonces, esa parte es bien difícil, sí. Y es una parte de los apegos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te digo, yo comencé así, simple con las cartas, después fui tomando cursos, fui aprendiendo sobre las velas, fui aprendiendo pues sobre las ceremonias holísticas. Conforme vas caminando también vas aprendiendo de las personas que están a tu alrededor y que conocen de estos temas también. Tengo compañeros de camino, de las mismas ceremonias, de los grupos con los que me ha tocado estar,
tengo también otras personas que también se dedican al mundo de las medicinas, que me han enseñado que cuando tengo dudas puedo platicar, pero no con todo el mundo se puede hacer eso. Tú me has enseñado un chorro también. O sea, y vas viendo, ¿no? Tengo amigas, por ejemplo, que tengo añales de amistad con ellas, son como 20 años de amistad con estas personas y viven en otras partes del mundo. Viven en Colombia, viven en Paraguay, viven en España. Nunca nos hemos visto físicamente, sí hemos hecho videollamadas y todo eso. Y que también están en este camino y que vas aprendiendo ciertas cosas. O sea, de todos somos maestros y todos somos alumnos en este plano existencial, ¿no? Entonces, de todos los conocimientos que vas aprendiendo, vas haciéndote, como tú dices, ¿no? O sea, llega un momento en el que haces lo tuyo propio. Ok, yo funciono de esta manera, ¿no? Y a mí me funciona el hacerlo así. Uh-huh. Y te da resultado porque al final tienes un objetivo muy claro, tienes las cosas a las que quieres llegar y lo vas haciendo, ¿no? Pero sí, esa parte del caminar y del que las personas que amas muchas veces no te comprenden es una parte difícil. Sí, y aparte tenemos un sistema bueno, ya yo no lo tengo, ¿verdad? Pero crecimos con, sí, yo ya me fragmenté, ya me desintegré, ya me volví a, ¿sabes? Pues nuestro sistema de creencias está bien heavy, o sea, con el que nacemos, con el que nos educan y y esa parte para mí, soltar esa parte de mi sistema de creencias fue de lo más liberador que me ha pasado, pero conozco a personas, no voy a decir a quién, pero que no lo pueden soltar, pero es por su vida que llevan y está bien, ¿sabes? Y yo a veces sí me pongo a pensar, se complican demasiado, se complican tanto la existencia, pero es por el sistema de creencias. Pero si yo no hubiera aprendido, si yo no hubiera aprendido que yo tengo un sistema de creencias que no me corresponde, que no es mío, que yo no lo creé, pues nunca lo hubiera destruido ese sistema de creencias y no pudiera haber construido el sistema de creencias que tengo ahorita, que es lo que a mí me sostiene, que es lo que a mí me ayuda. O sea, para mí fue bien difícil el de, sí, estoy con mis amigas, puedo tener a mi familia, pero realmente estoy sola. Y digo yo, ¿puedo estar sola conmigo? Yo ya llegué al punto en el que digo, sí, me gusta la persona que soy cuando estoy sola. Me gusta lo que hago cuando estoy sola. Y no me molesta estar sola. Y hablo desde puedo poner música, puedo escuchar un podcast, pero también me encanta leer un libro. O simplemente estar pensando y yo de que, esto no lo había visto así. Hacer una introspección o trabajar mentalmente en un tema en el que a lo mejor no lo abordé de la forma correcta en la Matrix y cómo me hubiera gustado abordarlo de una forma consciente. Entonces, el poder tener una conversación conmigo mismo fue de las cosas que a mí me ayudó muchísimo con mi sistema de creencias. Entonces yo me siento como muy amada por mí y es por eso que yo ya no me permito tener como esas amistades que sean solamente la Matrix, por ejemplo, o que sean esas personas que no te tomen en serio o algo así. Yo, hazte cuenta que tengo un repel con esas personas. Yo siento que el hecho de haberte ido, por ejemplo, aquí a Hermosillo, fue algo que te hizo crecer mucho a nivel espiritual. Uh-huh. O sea, yo sí he visto esos cambios positivos en tu persona y que a ti, o sea, has tenido un crecimiento al 101%, pues, o sea, es algo muy notorio, es algo muy palpable a nivel espiritual. Gracias. Fíjate que todo empezó en Estados Unidos. Casi nadie sabe y casi nadie se imagina, pero todo empezó en Estados Unidos. Pero yo en ese entonces lo veía desde el ego. Lo veía desde, es para mí, es por mí, es porque yo quiero, es porque yo lo voy a utilizar, ¿sabes? Viene desde el ego y casi la mayoría de la gente que empieza en el camino espiritual empiezan así y es normal. Entonces yo sabía que iba a venir como esta parte de mi destrucción y lo hablo con mi mejor amiga y me dice, ¿pero por qué te quieres ir a destruir? Y yo hablo metafóricamente de la destrucción, pero sí necesito irme. Entonces cuando yo estoy aquí, claro que sí empiezo a disfrutar la ciudad y todo, pero a mí todo me empezó a orillar a que me conectara nuevamente con todo lo espiritual, pero desde una forma más profunda. Entonces ahí fue cuando yo aprendí, porque era algo que yo en su momento te lo dije, de que yo no tengo
el servicio, o sea, jamás voy a tocar a una persona porque no, o sea, yo no, y yo de que no, que a mí me hagan todo, o sea, incluso cuando tú me organizaste mi ceremonia de cumpleaños, es un yo nomás me quiero llegar a sentar, Rubí, o sea, yo no quiero hacer nada, o sea, no quiero, o sea, era un no, yo no voy a ponerme a hacer esas cosas, y llego aquí, pues sí, pasan las cosas, valga la redundancia, y todo me empieza a orillar, y es cuando empiezo a estudiar más, y me empiezo mis cursos de terapeuta holística, y hago este concepto que tengo de mi terapia, que es algo muy mío, que es algo que es, o sea, literal, es algo que solamente yo hago. Entonces empiezo a estudiar de todo, porque básicamente mi terapia es como una terapia, como tú decías en el podcast pasado, es una terapia integral física. La mía es una terapia integral física, emocional, mental, va de todo, o sea, va de todo. Entonces yo comprendí que esto que yo había aprendido no era para mí, era para el mundo, ¿sabes? Y es pues ese duelo, porque fue un duelo de decir, ¿cómo que esto que yo me he esmerado tanto no es para mí? Y Dios fue como de que, pues no, mi niña, pues te traje para que hicieras tú también tus pininos con el mundo y que ayudes, o sea, y yo, fue muy difícil. Yo podía hablar de este tema contigo y decir, sí, yo te ayudo, tú dime qué hacer, pero voltear con mi mamá y decirle, mamá, ¿quieres sanar? Tienes que hacer esto. A mí me costaba. Ahorita ya no, yo ya puedo hablar de temas con mi mamá un poco ya más intensos y poderle como explicar cosas, pero antes yo no podía, ¿sabes? Entonces yo siento que sí fue como otra vez el Alain materializándose como un ángel y me dice, vete, o sea, ve a probar este camino, porque ¿cómo lo vas a hacer? No hay otra forma, Natalie. Toda tu vida te vas a preparar, toda tu vida vas a ser alumno y toda tu vida vas a ser maestro. Entonces, imagínate que tú digas, no, hasta que me sienta lista, jamás vas a estar lista, o sea. Y esto cuando lo dejas fluir, más vas aprendiendo y más vas conociendo, o sea, te vas volviendo experto en... Uh-huh. Es como cualquier carrera, que tú tienes la teoría y necesitas la práctica, o sea, y cuando tienes la práctica, tienes la experiencia y vas adquiriendo conocimientos, vas haciéndote de recursos. Uh-huh. Y los recursos son una cosa maravillosa, porque de ahí se desprende todo lo que tú puedes dar como un feeling, ¿no? Sí. Entonces, y también yo digo que algo que a la mayoría nos ha pasado hablando de eso es que por más que nosotros veamos de este lado, ¿no?, que alguien necesita ayuda de una u otra manera, uh-huh, nosotros no podemos llegar y darle la ayuda a la persona aunque veamos que la necesita. Desafortunadamente para todos nosotros, por más que veamos una necesidad las personas son las que quieren, las personas son las que deben querer, es lo correcto, las personas son las que deben querer tener esa ayuda. Exacto. Esto es algo bien importante y muchas veces nos cuesta levantar la mano y de decir, estoy hundido hasta el fango, ayúdenme por favor. O sea, a mí en lo personal me ha costado muchísimo decir, necesito ayuda. Y yo creo que después de empezar a hacer medicina, después de entrar al mundo de las medicinas, fue algo que se fue dando todavía en mayor proporción, ¿no? Fue como un parteaguas. Uh-huh. Un parteaguas de encontrar esa parte de conexión, de encontrar esa parte que te hace ser lo que tú eres, pues, interiormente. O sea, hay muchas cosas. Puede ser buena para las matemáticas, puede ser buena para cocinar, puede ser buena para muchas cosas, pero este mundo espiritual, y yo digo que hay tantas personas en el mundo y somos muchas veces muy pocos los que vemos más allá de que no alcanza. Y cuando vas aprendiendo que hay personas que a lo mejor tienen ese potencial y lo desarrollan, dices, bienvenido, o sea, somos muchos. Somos muchos y hay mucha necesidad. Yo muchas veces ayer platicaba con una paciente y le decía, ¿no? Muchas veces vamos a nuestra burbuja donde no vemos alrededor porque estamos enfocados hacia algo y de repente abrimos los ojos y volteamos a ver y decimos, a la torre, el mundo es un caos. Es un caos en cuanto a
a la violencia que se vive, las carencias que hay por todos, o sea, por todos lados del mundo, esa falta de conexión. Y alguna vez yo comentando con alguna amiga le dije, ¿por qué tiene que haber tanta maldad en el mundo? O sea, ¿por qué tiene que haber tanto sufrimiento? Y ella me decía, es un equilibrio, Alejandra, porque ella me dice, Alejandra, es un equilibrio. O sea, no todo puede ser bueno y no todo puede ser malo. Y yo decía, a la torre, o sea, pero el equilibrio muchas veces cuando lo ves con unos ojos diferentes dices, qué triste esa clase de equilibrio, ¿no? Pero como también alguna vez en una ceremonia me dijo uno de los encargados de ceremonia, me dijo, nosotros estamos aquí para dar un cachito de ese cambio y de ese amor que el mundo necesita. Uh-huh. Son cosas que vas aprendiendo y es la parte difícil de tener una apertura y una visión diferente. Fíjate que yo, pues bueno, pues han pasado muchas cosas, ¿no? En mi familia y así, y desde el dolor, pues yo también me he hecho esas preguntas. Y claro que yo también he caído en crisis existencial y claro que he tenido depresiones por estas cosas que pasaron en mi casa con mi familia, pero yo me di cuenta que obviamente también fue parte del estudio y todo lo que yo había hecho, pero yo me di cuenta de cómo el cuerpo físico, o sea, esto que vemos físicamente, nos sabotea en compañía de la mente muchísimo. Y yo me di cuenta al mismo tiempo que mi lado espiritual estaba como un guerrero, ¿sabes? Y el de que sí me estoy dando cuenta que te estás maltratando y sí me estoy dando cuenta que estás cayendo en esos estados tan oscuros, pero yo aquí estoy al pie del cañón, yo no me voy a doblar. Entonces yo sí tuve esa parte, incluso yo lo vi con Alain y le digo, ¿por qué mi lado espiritual es tan fuerte, ¿sabes? Y me dice, pues es que es así tenía que ocurrir. Al momento de que yo estaba en una ceremonia, yo le pregunto así como que, oye, ¿por qué esto? Que, o sea, no me fragmenté, pero sí yo veía como las tres partes muy divididas desde los pensamientos, desde mi acción física y mi espiritualidad que estaba como un roble. Entonces yo, ¿cómo es posible que eso ocurra? Cuando yo tuve una ceremonia de medicina, ahí me explicó que así era la forma, o sea, era la única forma en la que yo me iba a dar cuenta que yo soy mi propio pilar, que yo soy la que me sostiene y no desde lo tangible, porque lo tangible es muy paranoico, es muy caótico, es muy, la verdad, la vibración es muy densa y mi lado espiritual es como mi propio hombro, o sea, yo fui mi propio hombro. No importa, Natalie, ¿quieres patalear? Patalea. ¿Qué tiene? Yo aquí voy a estar contigo. Es cuando dicen, Dios está contigo. Pues sí, o sea, yo soy Dios y yo estoy conmigo, ¿sabes? Entonces, para mí fue como muy difícil la separación de mi espíritu comprende todo. En mi espiritualidad, o todo lo comprendió, todo lo que me pasó, todo tiene la respuesta. Pero mi cuerpo físico y mi mente, o sea, mi ego, están haciendo berrinche, pues. Y hacen berrinche y no desde que hago un escándalo, no, es desde el estoy tan mal, estoy tan triste, estoy tan dolida, estoy que no puedo creer lo que ocurrió. Pero mi lado espiritual es de que ya tengo todas las respuestas, yo ya había tenido conversaciones así como muy elevadas y todo, pero mi cuerpo físico se resistía. Porque como no hay algo tangible a esas respuestas que es del espíritu, porque no estamos acostumbrados a ir adentro, estamos acostumbrados solamente a lo que ven nuestros ojos hacia afuera. Y no hablo ni siquiera de nuestros órganos, corazón, etcétera, porque ese es otro tema. Pero yo me sacaba mucho de onda al hacer esa división, pero cuando yo pude integrar el de, pues claro, pues sí, la mente es una cosa, el cuerpo es otra, el espíritu es otro, que ellos pudieron llegar como en ese acuerdo. Ahí fue cuando yo pude decir, nací sola y me voy a morir sola. Y no desde el, ay, es que no, es un, ¿qué esperabas? Si es lo único que tienes, es lo único seguro, o sea, naces y lo único que sabes que te va a ocurrir es que te vas a morir y ya. Fíjate, todo el mundo le tiene miedo a esa parte de la muerte, ¿no? Pero al final yo, por ejemplo, dejé de tenerle miedo. Yo en lo personal no tengo miedo a morir. A lo mejor con esta parte de los apegos, como le llamamos, el decir, ay, o sea, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué esto? Son cosas muy de la Matrix, como le llamamos, ¿no?
Y esa es la parte difícil, ¿no? Pero dicen que no hay nada más bonito que la muerte. Eso es lo que se dice, ¿no? Porque trasciendes, haces el cambio, ya viviste lo que tenías que aprender, lo aprendiste, y tu espíritu va y busca lo que tiene que seguir aprendiendo. Entonces, híjole, son cosas que son temas ahora sí que difíciles, porque muchas veces es como si fuera un debate, ¿no? Fíjate que yo ya aprendí a despedirme de las personas en vida. O sea, yo ya sé que tú eres temporal y yo ya sé que yo soy temporal. Entonces yo ya sé, o sea, sí, en esta vida me tocó tener este cuerpo, pero realmente no me pertenece. Y no quiero irme como muy profundo en el tema, pero estoy prestada, ya lo estoy aceptando. Entonces trato o sea, incluso cuando pienso en mi sobrino, es decir, eventualmente un día se va a morir. Y yo le he dicho a mi mamá, el día que te mueras, y no es que te estoy diciendo que quiero que te mueras, pero es el día que va a pasar. Y mamá, y que pues sí. Yo me he sensibilizado mucho con la muerte, porque es un mensaje que a mí me llegó desde que yo estaba muy chiquita. Entonces yo entraba como en un pánico por ese tema de la muerte, y ahora yo puedo decir, pues claro, es que el mensaje siempre estuvo ahí, pero yo no lo entendía, o yo no tenía la capacidad de entenderlo. Y ahorita ya lo entiendo, y yo desde el amor digo, qué bueno que en esta vida nos conocimos, espero conocerte en la siguiente también, pero yo ya le veo, o sea, a lo mejor no sé el día exacto, pero sé que tenemos caducidad. Y nadie es inmortal. Ahora, todos nos enfocamos como en lo que vemos tangible, de que hay, que el carro, que esto y que el otro, o sea, no vas a llegar el día que te mueres y te van a decir, a ver, ¿cuántos carros compraste? Y la casa, ¿qué muebles tienes? No, te van a decir, ¿qué aprendiste de la vida? No, pues, ¿sabes qué? La volví a cajetear. Bueno, pues tienes que repetir la escuela de la vida, pues, ¿sabes? Y yo digo, no, pues, yo no quiero, o sea, si quiero repetir la escuela de la vida es para enseñar y aprender más, pero no desde el de, no hiciste lo que tenías que hacer. Reprobaste primero. Oye, tijeritas 2, o sea. No, fíjate que ayer me dijeron un dicho que dice, es más feo vivir muriendo que morir viviendo. Y yo, ok, dije yo, y realmente desperdiciamos mucho tiempo, y el tiempo es lo más valioso que podemos tener. Exactamente. O sea, yo recuerdo mucho cuando falleció mi abuela, por estar con temas de la Matrix. O sea, estaban mis pedos sentimentales, emocionales, y yo le había dicho a mi abuela estaba pasando por un proceso difícil porque le habían puesto unos marcapasos y no le había estado pasando bien en el último año, y ella amaba sus plantas. Entonces me dijo, quiero ir a ver mis plantas, ¿no? Yo le dije, el próximo fin de semana yo la llevo. Y ese fin de semana yo estaba a moco tendido, sufriendo allí. Y yo dije, bueno, ya no fui este fin de semana con mi abuela. Pasó el sábado, domingo me tocó ir a trabajar. Y mientras estaba trabajando me habla mi tía y me dice, háblale a tu tío porque tu nana acaba de morir. O sea, yo me quedé helada en ese momento. Yo creo que es algo de lo que todavía, digo yo, me arrepiento a lo mejor de no haber ido, ¿no? O sea, el fin de semana a verla y haberla llevado a ver sus plantas. Pero realmente estamos muchas veces tan metidos en cosas así que dices tú, muchas veces ni vale la pena estar sufriendo por cosas, y digo, es mucho de estar en este plano de la Matrix, ¿no? Y que muchas veces no ves cosas tan importantes como esas, pero pues nadie nace sabiendo, ¿no? O sea, cuál es nuestra fecha límite, ¿no? Y son cosas que vas aprendiendo, pero eso me pasó, por ejemplo, con ella. Y dices tú, ¿qué tanto vale la pena sufrir muchas veces tan desgarradoramente, pudiendo aprender a vivir tranquilamente, estando felices, aprendiendo a que solamente tenemos este instante y no tenemos nada más? El año pasado que tuvimos los problemas de salud con mi sobrino, entre las pláticas que teníamos mi esposo y yo le dije, amor, le dije, lo único que tenemos seguros, le dije, es que siempre vamos agarrados de la mano con la muerte, y es la persona que nos acompaña siempre a cada instante, cada segundo. No tenemos más, y lo único que tenemos que pensar es que este es el único instante bonito que tenemos. Uh-huh. Y hay que hacerlo lo mejor que podemos. Sí, aparte el tiempo no se recupera. Jamás. El tiempo no se recupera. Que lo mejor que te puede regalar una persona es su tiempo, porque es algo invaluable. Es valiosísimo. Por ejemplo, ahorita que tú dijiste,
ay, pues sí, leí la carta y esto y que el otro y con mi pareja y pues ya sé cómo vamos a sobrevivir. Y yo, no, o sea, yo ya no me permito sobrevivir, ¿sabes? Yo ya no me permito sobrevivir. Justamente hoy mandé el resumen de una paciente, el resumen de su semana, y le hice unas preguntas. A ver, si hoy me avisan que es mi último día de vida, tengo todo ordenado y estoy siempre... Puedes decir, tú sí, Natalie, ajá, porque yo así soy, ¿sabes? Yo soy muy ordenada y ajá, pero porque yo aprendí a que hoy puede ser mi último día y neta... Yo escribo en las noches y en las mañanas. Y cuando escribo en las noches es, oye, pues gracias porque me permitiste respirar un día más. Y si tú me lo permites, pues hasta mañana, ¿sabes? Porque la neta no se sabe. O sea, no estoy diciendo que yo soy una persona súper fregona. Cuando comprendí ese significado de, güey, neta, ¿qué más espero? O sea, soy rica. O sea, soy rica en el sentido de que mi cuerpo funciona perfectamente. No necesito estar con un inhalador. No necesito estarle recordando a mi cuerpo que tiene que respirar. ¿Qué más quiero? Yo, lo que tiene que ver con la Matrix, pues ya me toca a mí resolverlo, ¿sabes? Pero la verdad es que yo no le daba ese valor. O sea, yo no le daba ese valor o de que levantarme y yo lo veía como bien choteado el de ay gracias Dios mío por darme, y ahora es un neta gracias, o sea neta gracias. Y me he cachado que yo a veces el cuerpo no se me ha despertado todavía, pero la conciencia ya está despierta y mi conciencia de que gracias por un día más, por esto y por esto y por esto y por el otro, y yo de que wow, o sea qué padrísimo que mi espíritu sí está muy conectado, que no necesito darle yo la orden a que lo haga porque él ya sabe que sí estoy muy agradecida. O por ejemplo, a mí me encanta cuando se despertó mi cuerpo físico y la mente y me doy cuenta que mi espíritu está meditando, está haciendo yoga y yo de que, güey, se me hace algo tan precioso porque tú sabes que yo así de que voy a hacer yoga, voy a hacer ejercicio, es algo que hago por mí, porque estoy bien y no estoy sobreviviendo, lo hago porque esto me da vida, me da mucha energía, me hace muy feliz. Me encanta decir esa parte que hice ejercicio porque yo quise hacer ejercicio, porque yo quise estar bien. Y cuando mi mente entra a ese estado donde está mi espíritu o así, y que en ese lugar también hago lo mismo que hago en la Matrix, yo digo, ala, no manches. Pero sí, yo ya, la verdad, yo ya no quiero sobrevivir. Claro que hay días que me invade el dolor porque es inevitable, pero siempre trato de darme, y no desde el de no, todo es color de rosa. No, porque no es color de rosa. Pero tengo la decisión de si me deprimo 20 meses o si siento el dolor, dejo que pase por mi cuerpo, lo siento, lo vivo, lo que sea, pero me permito soltarlo. Gracias por recordarme esto, lo recibo, pero no me voy a enganchar. No, es que aprendes a soltar, aprendes a ir soltando y aprendes a ir valorando lo que es, ¿no? Es como hablábamos en el primer podcast. Realmente somos un complemento entre luz y oscuridad, ¿no? Entonces es integración, te permite sentir tanto las cosas malas como las cosas buenas, y al final lo integras en ti mismo, ¿no? Y vas aprendiendo a qué sí darle valor, a qué dices tú, esto no me resuena, lo dejo ir, esto me resuena, lo tomo lo mejor. Y es parte del ir caminando, ¿no? Porque el caminar no es sencillo. El caminar es a la torre, o sea, te levantas, suspiras, mamita santa, ahí te voy otra vez, o sea, ¿y qué tengo que aprender de esto? Y aprendes lo que tienes que aprender, pues es como te decía yo primero, me estoy trapeando el patinete, y yo, gracias por arrastrarme. Sí, y fíjate que yo otra cosa que he aplicado mucho en mí es ya no darle tanta energía a lo que es negativo. O sea, por ejemplo, pasó lo de que me robaron, ¿no? O que me pasó que tuve que hacer como todo un merequetengue para poder sacar el carro y casi chocaba y lo que tú quieras. Y yo les hablo, o sea, yo siento que mi cuerpo físico necesita sacarlo 1 o 2 veces. Pero ya cuando vienen el de, cuéntale, verás lo que pasó. Y es así como que, no, o sea, no. Y pero ¿por qué? Y yo no, es que ya lo que necesitaba era sacarlo para no traerlo como aquí en el cuerpo físico. Pero ya, pero Natalie, pero es que, no.
decido no darle más energía porque entre más me enganche en eso, más cosas así me van a pasar y decido no. O sea, decido salirme de ese cuadro. Y ok. Y sí siento como el de, ay, ni quieres platicar. No, sí quiero platicar, pero platiquemos de otras cosas. O por ejemplo, cuando yo sé que el comentario que va a venir es un comentario negativo, es un ni al caso, Natalie. Ejemplo, pasas por la calle y el vato hizo una cara fea, ¿no? Te hizo una cara fea y yo, ay, ve el vato. Y veo una amiga de que fíjate que pasé y el vato me hizo esto y esto y esto y el otro. Y veo otra amiga, oye, fíjate que el vato que estoy incrementando esa energía negativa, ¿sabes? Entonces yo sí trato de callarme para no decir esas palabras que se quedan encriptadas en la mente y que por ende las vas creando, que era lo que vuelvo al punto, pero digo, yo decido no sobrevivir, yo vivo, yo disfruto, sea bueno, sea malo, yo disfruto, pero yo no sobrevivo, yo no vine aquí a esta vida a sobrevivir, yo vine a esta vida a vivirla, cada quien decide cómo vivirla. Esa parte, te digo, es la que muchas veces cuesta, ¿no? O sea, en la verdad, si tú volteas y ves, esa parte es la que cuesta llegar a comprender. Uh-huh. Y cuando lo empiezas a hacer, que empiezas a vivir, dices tú, a la madre, qué bonito es esto. Por ejemplo, el otro día me preguntaba a mi esposo, ¿qué es la felicidad para ti? Uh-huh. Y yo le decía, es que para mí la felicidad no es, ay, siempre estar con la sonrisa encima. No, le dije, para mí la felicidad son momentos, es esa sonrisa de mi hija, o sea, que llega y te abraza, es ese momento en el que me puedes abrazar, esos 5 minutos que muchas veces nos quedamos juntos. O sea, todas esas cosas que vives y que te hacen sentir una paz y una tranquilidad, eso es la felicidad para mí. Uh-huh. Y la felicidad está basada en muchos momentos bonitos. Uh-huh. Y también muchas veces, o sea, todo lo que muchas veces a lo mejor te cuesta y es difícil y que dices tú, a la vez ya logré salir de esto. Y eso es una satisfacción y una felicidad que te da, o sea, al decir, crecí otro peldaño, ¿no? O uh-huh. sea, voy hacia arriba, no me quedo acá, pues. Uh-huh. Eso, o sea, hablamos así de cosas y dices tú, aprendes a vivirlo, aprendes a disfrutarlo, lo ves desde otra perspectiva. Sí. Ay, yo así quedándome pensando, ¿no? Es que haz de cuenta que para mí la felicidad, o sea, si a mí me preguntaran qué es la felicidad, es darle valor a lo que estás viviendo. Entonces, la neta, vamos dándole créditos a otras personas y nunca nos damos un crédito propio. Entonces, yo, por ejemplo, valoro y me hace feliz tener amistades de verdad. Claro, porque tu vida y la mía es distinta, ¿verdad? Yo soy soltera, no tengo hijos, bla, 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 bla. Entonces, a mí me da felicidad poder hablar de temas así con mi mamá, porque antes no lo podía tener. A mí me da felicidad decir, esto lo hago por mí y no por el que cuando me vea la persona me diga, ay, qué bien te ves. No, lo hago porque yo quiero verme al espejo y decir, me convertí en la persona que decidí ser. Soy muy ordenada y no lo hago para que si alguien entra a mi cuarto diga, ay, mira qué ordenado tu cuarto. No, lo hago desde, a mí me da paz, me da felicidad. Ay, oye, es que eres muy organizada y que no sé qué. Lo hago porque eso a mí me hace feliz. ¿Sí me explico? Entonces me gusta darle el valor que le corresponden a las cosas o a las acciones. Antes yo claramente no lo podía hacer, pero a mí me ha ayudado mucho, pues obviamente el estudio que he tenido, que ya nos fuimos, pero o sea, estudiar para mí metafísica y el misticismo, estudiar la mente, estudiar lo transgeneracional, estudiar la biodecodificación, o sea, para mí darme cuenta de que, a ver, tú te enfermas solo. O sea, yo era la señora gripa 2565,000, ¿sabes? O sea, yo me la llevaba enferma de gripa todo el año. O sea, y cuando me pegaba me daba bien feo. Y ahora, o sea, estoy en una ciudad en donde es muy fría. Y yo te puedo decir, puedo salir sin suéter y sé perfectamente que no me voy a enfermar. ¿Sabes? Cuando ya estaba en un clima cálido y me la llevaba enferma. ¿Cómo? O sea...
aprendiste a saber qué era lo que te provocaba eso. Y deja tú. Porque, Y y deja tú eso. Es a ver, te pasas por la vida diciendo, yo siempre me ando enferma, cancelado, esto y el otro. Pues claro que me va a ocurrir. Nosotros mismos nos provocamos las enfermedades. Y eso a mí me lo ha enseñado la biodecodificación. Y claro, por ejemplo, a mí me pasó lo de la rodilla. Y yo digo, claro, porque es algo que tengo que soltar. No he dado con lo que tengo que soltar. Y muy probablemente es parte de mi duelo, ¿sabes? Porque yo tengo duelos acumulados. Y está bien, le doy la oportunidad. Terapia avanzar de cierta manera. Digamos de que es una parte elemental, ¿no? Entonces, y es como dices tú, tu duelo, pues es algo que estás viviendo y que en su momento lo vas a terminar de procesar, pues. Sí, o sea, mi punto es que yo soy consciente que hay cosas en mí que me hacen que yo tenga un padecimiento físico, que era como mi conclusión. O sea, por ejemplo, los cáncer tienen 20 años de incubación. O sea, ponte a pensar, si tienes cáncer o tuviste cáncer, ¿qué pasó como mínimo 20 años antes en el que a ti te hizo que tuvieras algún tipo de emoción que no soltaste y que por ende te generó un cáncer? Oye, me dio diabetes. ¿Por qué qué pasó cuando estabas chiquita? No, pues nada, a ver, ¿tu mamá fue una persona activa? No. ¿Y tu papá? Tampoco. ¿Y sentiste amor por parte de alguien? No. Ah, pues de ahí viene la diabetes. Te hace falta ese amor, te hace falta esa dulzura y por eso te dio diabetes. Pero si tú vas por la vida también metiéndote miles de chocolates, pues no esperes que no te dé una enfermedad, ¿sabes? O sea, acepta que tú te enfermas con tus actos y con las emociones y traumas que viviste desde niño. O que viene con tu línea transgeneracional, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, hermanos, primos, tíos. Es una fusión de todo y en ninguna parte te enseñan, aprende o investiga qué le pasó a tu familia porque muy probablemente en el futuro puedas repercutir eso a tus hijos, que es lo que enseña la teoría transgeneracional, que es lo que es las constelaciones familiares. Y eso de las constelaciones familiares es todo un tema, ¿eh? No, claro. Claro. Yo, por ejemplo, he estudiado lo transgeneracional. No hago constelaciones, la verdad. Yo he constelado, pero sí sé sobre el tema porque a mí me gusta aprender como de todo un poco. Pero la neta porque también pasa esta parte de que no, es que cuando yo estaba chiquito, mis papás me hicieron esto y estoy traumado y por eso soy así. ¿Y en qué momento decidiste ir a tratarte con un psicólogo? Si ya eres consciente que hay algo en ti que te dañó de cuando estaba chiquito. Esa parte de la conciencia es una de las cosas más difíciles porque es más fácil culpar. Claro. Que hacerte responsable de ti mismo, ¿no? Exacto. Y esa parte es algo que poca gente lo llega a comprender, poca gente lo comprende abiertamente porque muchas veces vas buscando ayuda. Es como cuando buscas trabajo y vas pidiendo no encontrarlo, ¿no? Tienes que tener un compromiso antes que nada. Un compromiso de decir, yo quiero cambiar esto porque yo estoy decidiendo cambiarlo y me estoy haciendo responsable de esto. Ok, te pasó esto de pequeño, ajá. Y tú ya adulto mayor, ¿de qué eres responsable? Porque los papás al final del día nos dieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Con los recursos que ellos tenían. Claro, y por su nivel conciencial que tenían. A ti se te da otra clase de recursos y tú sabes si los utilizas o no los utilizas. Entonces, hay mucho, por ejemplo, hoy en día hay muchísimo de dónde poderte ayudar, de dónde poderte guiar. Hay muchos recursos que puedes obtener, o sea, para poder ayudar todas esas cosas que fueron difíciles en algún punto de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, llega una etapa en la que tus papás ya no tienen esa responsabilidad de ti, o sea, el único responsable eres tú por ti. Llega un momento en el que nosotros, o sea, somos los que somos responsables de dar ese progreso o ese seguimiento a nuestros hijos y en algún momento dado ellos pues tienen que salir y caminar, pues. Claro. Ahí ya hablando de esos temas, yo por ejemplo en las terapias siempre me preguntan, oye, pues esto es como una terapia psicológica, y yo no. Yo te ayudo a trabajar lo emocional, lo físico y también un poco lo psicológico, pero yo no soy el sustituto. Tú no puedes dejar tu terapia psicológica por una terapia holística. No, claro que no. No, o sea, es un complemento. Y aparte
hay fecha de caducidad. Tú no vas a estar viniendo conmigo toda la vida. Y si yo veo que no estás trabajando lo que tienes que trabajar, claro que yo te voy a decir, sabes que yo ya no puedo atenderte, necesitas que te atienda otra persona. Fíjate que eso pasa mucho con los terapeutas. Llega un momento, los terapeutas jamás pueden hacer amistad con sus pacientes porque dejas de tener esa objetividad, ¿no? Se supone que es una regla no dicha entre terapeutas. Difiero en ese tema, pero sí comprendo lo que me tratas de decir. Ajá. Es una regla. Yo, por ejemplo, yo no te podría decir porque no soy un terapeuta, psicóloga o lo que tú quieras, pero es una regla que ellos tienen, ¿no? Entonces estamos hablando ya en temas psiquiátricos, psicológicos y lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, en esa parte de decir, ok, como te explicaba el otro día, nosotros como terapeutas tenemos un 50%. Y nosotros hacemos nuestro trabajo, lo hacemos con todo el amor del mundo y lo mejor que podemos. Pero el otro 50% se lo lleva el paciente. Claro. Y en esa parte en donde el paciente dice, ok, yo sí lo voy a trabajar, yo lo estoy integrando, yo estoy poniéndolo. Obviamente se van a dar cambios. Y se van a dar cambios bien palpables. Sí, por ejemplo, yo lo que aplico mucho y lo aprendí también de mi alma mater. Ella dice mucho, si yo lo hice, tú también puedes. Y a mí me gusta siempre recalcar eso de que yo te doy con lo que vas a poder trabajar, pero es tu decisión comprobar que lo que yo te estoy diciendo funciona, porque a lo mejor a mí me funciona bien, pero a ti no. Y si no te funciona, tienes que ir a buscar lo que contigo funcione. Entonces, yo ya lo hice, yo por algo estoy en donde estoy, pero tuve que ir a un lugar muy, muy oscuro para poder llegar a donde estoy ahorita. Y vuelvo al punto, no es que yo sea, sí, soy una elegida de Dios, sí, porque todos somos elegidos de Dios. Y yo decidí ponerme en esta posición, ¿sabes? Pero todos pueden llegar a donde estoy yo y a donde está personas incluso hasta más elevadas que yo. A lo mejor yo me quedo aquí por un rato y después alguien me avanzó, pero no pasa nada, me la voy a volver a encontrar en la vida, ¿sabes? O sea, es incierto, ¿no? Pero el punto es... Se llama voluntad. Sí, o sea, exactamente. Y deja tú, yo ya no lo veo. Yo ya no lo veo como fuerza de voluntad, porque antes yo sí sentía, tengo mucha fuerza de voluntad, y ahora yo digo, es que me tengo amor propio. Y lo hago por amor a mí. Y yo sé que si yo estoy bien, mi familia va a estar bien. Es que es junto con pegado, pues, o Sí. sea, todo circula de la manera perfecta, ¿no? Entonces, es lo básico. Tú estás bien y todo lo que está alrededor tuyo funciona en armonía. Sí. Ya veo que ya te tienes que ir, ¿no? Ando queriendo agarrar mis tilillas. Sí, de hecho, pues mira, yo creo que quedó muy bien. No sé si hay algo que quieras agregar, algo que digo, ya sé que no hablamos mucho de como temas puntuales de lo que hemos aprendido, pero ahí lo fuimos como integrando en la plática. Creo que, o sea, el tema principal era hablar sobre espiritualidad y creo que nos fuimos a la torre, que creo que cambiamos el tema. De todo, así es, así pasa. Y, o sea, es un tema totalmente diferente. Yo creo que muchos pueden diferir de nuestro punto de vista. Y es perfecto. Y espero leer comentarios en algún momento y poder tener, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que quisieran agregar. Sería bonito leerlos y escucharlos, Sí. ¿no? Entonces, pues, como siempre nosotros estamos aquí, estamos en el camino y seguimos caminando. Y que es lo más importante, no detenerse, continuar siempre. Y es un tema que no tiene Fin. pues, No tiene fin. Podemos seguir aquí 4 horas hablando de lo mismo y no vamos a terminar. es que imagínate, nosotros tenemos escasamente como 30 primaveras por ahí deambulando y todo lo que vives, ¿no? A lo largo de esos años, y habrá personas que tienen más vivencias, más conocimientos, y conforme vas caminando vas aprendiendo más, y eso es lo bonito, como la frase, ¿no? Que dices, entre más conozco, menos sé. Exactamente. O sea, Sí. tú te das cuenta que no aprendes
o sea, no terminas de aprender jamás. Sí, sí, yo por eso digo, yo voy a seguir siendo alumno hasta el día que me muera. No voy a dejar de aprender nunca. Y eso es lo más bonito. Sí. Digo, pero sí, en lo personal me gustaría leerlos, saber si tienen dudas, saber qué experiencias nos podrían contar, compartir. Eso es bonito. Ujú, sí, como que nos den una retro, ¿no? De lo que han escuchado. Sí, de nuestras locuras hermosas. Sí, pues está bien, pues muchas gracias Ruby por estar una vez más aquí. Ya sabes que esta es tu casa, o sea, este espacio es tu casa, cuando quieras venir a platicar. Gracias por compartirlo conmigo. No, de nada, es un gusto, es un placer. La verdad espero que sigas teniendo una excelente tarde, que todo te fluya súper bien y nos vemos pronto. Chao. Mucho. Yo también. Bye, Zoe. Adiós. Bye. Cuídense. Saludos. Bendiciones para todos. Ok. Gracias por estar. Gracias, tú también. Gracias por ser y estar. Cuídate. Igualmente, bye bye. Bye. Pues bueno, hemos llegado al final de esta capirotada del día de hoy, que nos fuimos por otros temas, pero bueno, espero que les podamos transmitir el conocimiento que tenemos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona y por dónde va encaminado nuestro estudio, y que, como dijo Rubí, nos encantaría leerlos porque sé que cada persona tiene su propio pensamiento. Incluso se pudieron dar cuenta que hay cosas que Rubí lo hablaba de una forma y para mí es vivida de otra, o lo resueno de otra forma, y está bien y está perfecto, y no necesariamente ustedes tienen que creer o tienen que irse con lo que acabamos de decir nosotros. Cada quien va en busca de su propia verdad, y la verdad absoluta la vamos a obtener hasta el día que moramos. Entonces, en este momento de la vida, cada uno va buscando sus propias conclusiones de lo que creemos que es la vida y de cómo debemos de vivirla. Entonces, pues con esto me despido. Agradezco que se hayan quedado hasta el final. Que Dios los siga bendiciendo. Les mando un abrazo. Espero verlos pronto y hasta la próxima. Chao.